Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Romina Morales, alumna de quinto B1. En esta actividad voy a hablar sobre la alegoría de la caverna y la importancia de la realidad y el conocimiento en cuanto a esta. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito sobre estos dos conceptos que vamos a tratar, el conocimiento y la realidad. Bueno, primero que nada, vamos a hablar sobre qué es el conocimiento. Bueno, el conocimiento en la filosofía es un conjunto de saberes que se obtienen mediante la observación, el análisis, la reflexión y sobre esta reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad que éste contempla. Y bueno, ahora que sabemos qué es el conocimiento, vamos a hablar qué es la realidad. Bueno, la realidad es el conjunto de sucesos materiales que están sujetos a determinado tiempo y espacio. Y es el conjunto de sucesos psicoespirituales sujetos solo al tiempo. Bueno, ahora que ya tenemos la introducción, vamos a hablar un poco sobre qué es la alegoría de la caverna. Bueno, la alegoría de la caverna es una composición literaria que se caracteriza por la representación de objetos simbólicos. A eso le llamamos alegoría. Bueno, esta alegoría es una obra realizada por Platón, que Platón fue un filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Bueno, el mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la obra República de Platón, escrita hacia los años 380 a.C. Bueno, ahora, ¿de qué trata la alegoría? Bueno, es una historia que nos narra sobre un grupo de personas que han nacido y vivido a lo largo de toda su vida en el fondo de una caverna, donde algunos de ellos se encuentran encadenados de tal forma que solo pueden ver hacia adelante. Detrás de ellos, separados por un pequeño muro, se encuentra otro tipo de hombres, que esos hombres hacen pasar pequeñas figuras por delante de un fuego central. Este fuego proyecta las sombras de objetos hacia el fondo de la caverna, donde se encuentran los prisioneros encadenados. De tal forma que creen que estas sombras que ven son auténticas, son los objetos auténticos de las sombras. Bueno, Platón se hacía la pregunta sobre qué pasaría si alguno de estos prisioneros pudiera salir al exterior de la caverna y ver todo a su alrededor. Bueno, este prisionero se daría cuenta que al salir, que el mundo exterior es un mundo real y verdadero, un mundo claro y muy definido. Era totalmente opuesto al mundo que veía en la caverna. El prisionero se siente muy deslumbrado y perturbado a la misma vez porque no puede creer lo que está viendo e incluso considera volver al fondo de esa caverna de nuevo. Pero al final él decide quedarse y observar el mundo que lo rodea. Ya pasado un tiempo, el prisionero que es liberado decide volver a la caverna a contarle a los demás esa verdad. Los prisioneros encadenados escuchan el relato de su amigo y lo toman como un loco. Ellos, en lugar de salir a la caverna, deciden quedarse ahí, encadenados y cegándose a la verdad, o sea, el conocimiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la teoría de la realidad y el paradigma de la línea según Platón y cómo se relaciona a esta. Bueno, el paradigma de la línea, el mundo sensible y el mundo intangible, según Platón, es una teoría filosófica que explora la relación entre las opiniones y las creencias en estos dos mundos. Pero antes de hablar sobre qué es el mundo intangible y el mundo sensible, vamos a hablar sobre qué es opinar y qué es creer. Opinar, también llamado doxa, es la apreciación subjetiva que tenemos de la realidad, que para mí puede ser válida, pero no para todos es igual de válida. Y es esa de la que no podemos estar seguros, ya que carece mucho de argumentos. Por otro lado, el creer es tener por cierto una idea que la razón no alcanza para explicar o que está comprobado. Es algo que a la persona siente,
La verdad es válida para mí, ya que me genera un cierto grado de seguridad. Pero también tenemos el conocer, que se diferencia del creer y el opinar. Bueno, ¿qué es el conocer? El conocer es aprender de la realidad, ya que podemos justificarla o dar razones y demostrar aquello que decimos o pensamos de manera objetiva. Por lo tanto, puede ser válida para todos. Y la diferencia entre conocer y creer de opinar es que no tenemos ideas seguras al opinar, al contrario de conocer y creer, ya que estamos generando una cierta seguridad. Bien, ahora que sabemos la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a hablar sobre el mundo intangible y el mundo sensible. Bueno, según Platón, el mundo sensible es el mundo de los objetos físicos que los percibimos con nuestros sentidos. En este mundo, nuestras opiniones y creencias están basados en cuanto a lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, si tenemos una pelota roja, nuestra opinión sobre esa pelota será que es roja, ya que la percibimos con los sentidos, que en este caso sería la vista. Pero, sin embargo, para Platón, él considera que este mundo es muy engañoso y es muy cambiante, ya que las cosas físicas pueden estar en constante cambio y estas solo son sombras o copias imperfectas de las ideas perfectas que existen en el mundo intangible. Mundo inteligible. Bueno, por otro lado tenemos el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas o formas perfectas que son inmutables. Estas ideas son universales y eternas. Bueno, para Platón, nuestras opiniones y creencias más verdaderas y fundamentales se encuentran en este mundo, el mundo inteligible. Y en el paradigma de la línea, Platón utiliza una línea dividida en 4 segmentos para representar la relación entre estos dos mundos y nuestras opiniones y creencias. En la parte inferior de la línea se encuentran nuestras opiniones, que están basadas en imágenes y apariencias engañosas. Luego se encuentran las creencias, donde nuestras opiniones están basadas en experiencias sensibles. Y a medida que ascendemos en la línea, llegamos a la comprensión racional, donde nuestras opiniones están basadas en el razonamiento y la reflexión sobre las ideas abstractas. Y por último, en esta línea, en la parte superior de la línea, se encuentra la inteligencia o la contemplación, donde nuestras opiniones son guiadas por la intuición y la comprensión directa de las ideas perfectas. Bueno, siguiendo con la alegoría de la caverna, vamos a hablar sobre los elementos que vemos en ella y qué simbolizan cada uno de esos elementos. Bueno, tenemos el interior de la caverna, que el interior de la caverna representa a quienes toman la realidad como se les presenta como única y verdadera, incluso si es falsa, la toman como verdadera. Bueno, esta representa este periodo de oscuridad, el periodo del oscurantismo, que fue un periodo de mucho control en la sociedad, donde las personas solo reciben lo que otros hacen, piensan o dicen y son fieles a lo que ven, no lo dudan. Después tenemos el exterior de la caverna, que en la teoría del conocimiento se relaciona con la verdad, del razonamiento, y en la teoría de la realidad representa el mundo inteligible. Por otro lado tenemos a los prisioneros. Los prisioneros son los ignorantes. Estos son víctimas de una ilusión fatal, que son las sombras. Estos aceptan su realidad y la cuestionan, porque consideran que es la única y verdadera, ya que se encuentran dentro de la caverna.
También tenemos las sombras, que son esas fuentes que con la fuente de luz que nos proyectan los titiriteros. Son fuentes de ilusión o fantasías creadas por otras personas que, como dije, son los titiriteros. Son la proyección de una parte de la realidad elaborada por otros, ya que no la vemos completamente al objeto. Y las cadenas representan la restricción impuesta por la sociedad, la educación y las creencias establecidas que impiden a la persona ver más allá de lo que es familiar y aceptado. También tenemos a las personas, o sea, los titiriteros, que simbolizan a aquellos que manipulan y controlan la realidad que percibimos. Representan a las personas o fuerzas que tienen el poder de influir en nuestras creencias y opiniones. Hoy en día lo podemos relacionar con muchas cosas, como los medios de comunicación, entre otras. También tenemos el objeto, esos objetos que los prisioneros encadenados ven la sombra. Bueno, los objetos son esa verdad falseada para la manipulación. Luego tenemos la escarpada, la subida que vemos para salir al exterior de la caverna, que simboliza ese esfuerzo que debemos realizar o que el prisionero liberado debe realizar para salir de la oscuridad de la caverna y alcanzar la luz del sol que representa la verdad. Tenemos la salida también, la salida de la caverna, que simboliza esa liberación del alma, la liberación para razonar, y es esa adquisición del conocimiento verdadero, siendo este el fin de la ignorancia. Ya por último, tenemos al prisionero liberado, que simboliza al individuo que logra salir de la caverna y alcanzar el conocimiento. Este se relaciona mucho con el filósofo, ya que se arriesga a pasar por diversos obstáculos y está en busca de la verdad. Bueno, y ahora, ¿cómo podríamos relacionar la alegoría de la caverna en cuanto a nuestra realidad que hoy vivimos? Primero que nada, podemos relacionar a los prisioneros con una postura de conocimiento, que es el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo primero que nada? Bueno, el dogmatismo es un pensamiento que se considera indiscutible, no se puede dar ningún tipo de opinión, ya que ese es el correcto y el cual no acepta ninguna pregunta ni nada. Por eso, cuando en la alegoría de la caverna él vuelve del exterior, el prisionero liberado, podemos ver que los prisioneros encadenados son muy dogmáticos y piensan que lo que ven es tal cual, sin aceptar ningún tipo de pregunta del prisionero liberado en cuanto les dice todo lo que les cuenta que hay fuera de la caverna. Bueno, y los prisioneros hoy en día también pueden ser representados como nosotros, o sea, una población vulnerable, frente a distintas informaciones que se nos presentan en distintos medios de comunicación, ya puede ser la televisión, las redes sociales y otros tipos de medios de comunicación. Ya que al no darnos cuenta si es una verdad, si es verdadero o no lo que vemos, podemos ser muy dogmáticos también a la hora de aceptar otro tipo de cuestionamiento. Esto lo podemos ver mucho en la sociedad, que aún existen lugares donde las personas no aceptan otra realidad y no se abren más allá de sus costumbres, sus religiones, sus creencias, ya que tienen establecidas. Podemos relacionarlo a un ejemplo como lo es Dubái. Ellos normalizan algunas cosas y no aceptan ningún tipo de cuestionamiento sobre ellas, como es el trato de las mujeres ahí, ¿no? Esto lo podemos relacionar
con la caverna, ya que los prisioneros en la caverna tienen una realidad la cual no lo cuestionan. En Dubái, por ejemplo, las mujeres, muchas tienen que ir tapadas o cosas así, y que a la hora de ver a otra mujer extranjera o cosas así, se les parece muy raro y no aceptan eso y es totalmente dogmático. Bueno, y ese sería todo mi trabajo. Espero que les haya gustado y entendido un poco más sobre el Lebre de la Caverna. Muchas gracias por su atención.